La vida es magia y un poco caca. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo espacio que inauguramos hoy, donde hablamos de psicología y de emociones y de cómo funcionan estas emociones en nuestro día a día. ¿Y qué pasa en nuestro día a día? Bueno, pues que muchas veces pasamos de momentos maravillosos e increíbles a momentos complicados y difíciles de gestionar. Y entonces nosotros decimos, se nos ocurrió, que pasamos de la magia a la caca. Y ese es el nombre de nuestro podcast. Resume muy bien lo que nos pasa a nosotros como seres humanos en nuestro día a día. Y quiero presentaros a Juan y Elena. Ellos son Pampanisco psicólogos, son formadores, divulgadores, psicólogos, terapeutas, expertos en conducta y evolución. ¡Wow! Y nos van a hablar de todos estos temas, diversos temas que vamos a tener en cada podcast, y lo vamos a hacer desde diferentes perspectivas. Así que a partir de este momento vamos a entrar ya en materia, chicos. Vamos a hablar sobre nuestro nombre, lo que significa para nosotros de la magia a la caca y por qué surgió este título. Vamos a entrar en materia fecal. Exactamente. Pues surgió de una conversación nuestra, ¿no? Nos dimos cuenta de que nos gusta mucho la caca, por lo que sea. Sí. En realidad, hablamos aquí como eminencias cacólogas porque aquí, compañero, y yo misma, tú eres un afortunado, ¿eh? Valóralo. Sí, tú no tienes que tomar tanta pastilla, no. Es un privilegiado. Pues tenemos muchos problemas gastrointestinales por diferentes motivos, ¿no? Tenemos un poquito de SIBO, un poquito de colon irritable, intolerancia a la lactosa, bueno, tenemos un poquito de todo. Y claro, esto nos supone problemas Diarios, en la vida cotidiana. claro. Y nos dimos cuenta de que por encima del dolor, por encima del malestar, de no poder comer cualquier cosa, de todo lo que te condiciona una enfermedad gastrointestinal, por encima de todo eso, lo que más nos preocupaba y más ansiedad nos daba era hacernos caca en un sitio no controlado. Hacernos caca en la oficina, que nos pillase. El primer día que yo fui a tu casa, iba angustiadísima. Poca confianza, ya tenemos más confianza, ya podemos ir al baño de cada casa. De hecho, ya. hacemos caca en casa. O sea, yo ya fui antes de ese podcast. Lo que más miedo me da, por lo menos a mí, lo que más ansiedad nos da a las personas que tenemos problemas gastrointestinales es que la gente lo sepa. Que la gente sepa que hacemos caca, algo que hacemos todos hacemos caca. Que es tan natural. Y la vergüenza que nos da es precisamente que conozcan esa parte tan natural y tan de nuestra intimidad, pues sencillamente de desechar lo tóxico, ¿no? Sobre todo que se oiga, ¿no? Bueno, que se oiga y que huela. Porque eso lo hace real. Y nos dimos cuenta, pues nosotros que siempre estamos hablando de psicología, nosotros como psicólogos y como amigos, que esto es exactamente igual que lo que ocurre con las enfermedades mentales, con los problemas de salud mental, que forman parte de nuestra vida, es algo completamente natural, pero nos da pudor. Vamos al psiquiatra, tenemos el Lexatin en el bolso, pero que no se entere nadie. Nos encontramos mal, pero aún como estás, contestamos siempre con bien, perfectamente bien. Es como nuestro ambientador de las cuestiones de salud mental. Que no se sepa que huele, que no se sepa que está ahí. Es curioso como algo completamente natural y que de hecho lo vamos a hablar hoy con más detalles, es casi un indicador de salud de que estás funcionando, de que todo va bien, como hacer caca, como sencillamente sentir a veces ansiedad, pues lo intentamos ocultar con cierta vergüenza. Al final estamos hablando de los dos lados de la existencia, ¿no? Pues tenemos un lado más luminoso, más de bienestar, más de estar a tono con la vida, con nuestras relaciones, y también un lado pues de sufrimiento, de miedo, de dolor. Y al final la caca es un poco la metáfora, ¿no? Aquello que es desagradable y que no queremos ver, aquello que no queremos reconocer y que no queremos mostrar a la gente porque precisamente nuestra cultura premia el estar siempre bien, el rechazar lo que está mal, ¿no? Entonces, cuando empezamos a sentir esa experiencia interna, ¿no?, de malestar, pues primero no queremos reconocerlo y una vez lo reconocemos, pues intentamos de lo privado pues deshacernos de ello para que no se note y para que esto no me afecte la vida. Además, lo hablábamos antes, sociabilizamos así, ¿verdad? Con no toques esto que es caca o no llores. Sí, cuando somos pequeños, ya cuando estamos aprendiendo lenguaje, a relacionarnos, cuando estamos experimentando con el mundo, pues nuestros padres nos dicen, niño, no toques eso, es caca, es malo. Entonces ya nos empiezan a condicionar un poquito lo que es malo es caca. Sí. Entonces, al final, llevado un poco al mundo también, pues de la experiencia de gastrointestinal, pues es malo. Lo que hay que corregir inmediatamente es algo que no se me puede notar y, por lo tanto, yo tengo que quitarlo, tengo que remediarlo. Al final, la psicología de las emociones es un poco igual. Rechazo las emociones más desagradables, más dolorosas e intento que no formen parte de mi experiencia más visible, más real. Y es un poco la metáfora. A veces querríamos
nuestras emociones fueran como evacuar, ¿no? Ajá. Como voy al baño, me aíslo, tengo la experiencia de, bueno, pues nadie me ve y que se las trague el váter, ¿no? Ujú. Y luego volver fuera, pues limpio. Bueno, pues hicimos un cortecito aquí en el podcast porque apareció Liro, que es la perrita de Pampaniscu Psicólogos. La presentamos oficialmente. Que va muy bien al baño. Exacto, ella sí, ¿verdad? Ella tiene esos problemas de seres humanos que son tan absurdos muchas veces. Bueno, pues retomo lo que decía sobre el asunto gastrointestinal. A mí me pasa muchas veces que el algoritmo en Instagram, ya hablando un poquito de redes, que es un tema que vamos a tratar próximamente también, me pasa muchas veces, me saca asuntos sobre eso, la caca, sobre problemas intestinales, pero a la vez, que claro, yo soy muy clavado con este asunto psicológico, también me saca temas psicológicos y temas como de terapeutas, como de salud mental. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Me gustaría saber eso. Los problemas gastrointestinales tienen muchísimo que ver con los problemas de salud mental, las cuestiones pues de ansiedad, estrés y demás. Lo que ocurre en nuestro organismo es que cuando se desata la respuesta al estrés, se empiezan a liberar una serie de hormonas. Entiendo que te iba a preguntar a ti, tú ya lo sabes. Entiendo que te suena el cortisol, ¿no? ¿Lo has oído? Me suena. Algo te quiere sonar. Por ahí alguien me Además, cuenta. ahora de pronto hay como personas vitamina, personas cortisol. Luego hablamos de eso, ¿no? Esto es un tema interesante, sí. Es como gente mala y gente buena en la vida. Pues vamos a intentar darle siempre el rigor científico que tienen estas cuestiones, que son muy interesantes y además nos van a dar un montón de información sobre lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, que es una cuestión muy liberadora. Antes de explicároslo yo, ya recomiendo el primer libro. Okay, vamos a recomendar mucho libro. Es el libro ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, de Robert Sapolsky. Que lo tenemos por aquí. Es la absoluta guía definitiva para entender el efecto que tiene el estrés en nuestro organismo. Dentro de que es un libro de divulgación de neurociencia, es súper fácil de leer y lo recomendamos muchísimo. Se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? La guía del estrés. Eso es. Luego veremos, de hecho, por qué las cebras no tienen úlcera. ¿Qué ocurre cuando percibimos una situación de estrés? Cuando estamos inquietos, incómodos, estresados porque estamos sufriendo ansiedad. Se pone en marcha el funcionamiento de lo que se llama eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es un sistema que funciona dentro de nuestro sistema nervioso y conecta el hipotálamo, que es una estructura de nuestro cerebro, que percibe esa situación de estrés y tiene que darle respuesta. Se comunica con otra estructura de nuestro cerebro, la hipófisis, que le manda un mensaje a las glándulas suprarrenales, que están un poquito encima de los riñones, que son las que empiezan a generar la hormona del cortisol. La hormona del cortisol está muy demonizada, muy injustamente. No podríamos vivir sin cortisol. El cortisol funciona regulando actividades absolutamente imprescindibles para la supervivencia del cuerpo. El metabolismo, la respuesta al estrés, cuestiones relacionadas con el colesterol, nos cumple una buena función. Por eso no podemos demonizarlo, por eso tenemos que empezar a rechazar esos mensajes de personas cortisol y cosas que a lo mejor habéis oído por ahí. Sí, es que es algo que está mucho últimamente en todas partes y de una manera muy polarizada. Tanto como la política casi, sí. ¿no? De hecho, utilicemos el lenguaje científico, utilicemos el rigor para quitarnos peso de encima. No le podemos dar carga a algo que es un estímulo neutro, como tener una hormona determinada en el organismo. Entendamos qué función tiene para poder vivir mejor. Claro. Pero ¿qué ocurre con esto? Cuando el cortisol se libera en nuestro cuerpo, lo hace durante un periodo de tiempo determinado. Si el estrés se mantiene, si no le estamos dando solución a esos problemas que nos han hecho sentirnos nerviosos y los cronificamos, eso sí empieza a tener efectos en nuestro organismo. Porque una de las cosas que hace el cortisol, esta respuesta aguda de estrés, es desactivar el sistema inmunológico, con lo cual nos hace más susceptible de tener problemas que tienen que ver con las defensas. Irrita la mucosa del estómago y del intestino, o sea, sí que nos provoca problemas a largo plazo. Como os decía, es algo muy intuitivo. Y ahí se conecta, ¿no? Ahí eso es, así es. Una parte de nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, y una parte de ella conecta directamente con toda esta cuestión. De hecho, se habla mucho, lo podréis escuchar en divulgación en todas partes, esa relación que hay directa entre cerebro y sistema digestivo. Pues efectivamente, es decir, hay que entender la relación que hay entre mente, cerebro-cuerpo de forma interna, pero de la misma forma esto nos abre una pregunta, y es, ¿solo es una experiencia interna? ¿O también hay una cuestión contextual? Justamente hablando del contexto, estaba viendo a un chico que es terapeuta en Instagram que decía si era importante que uno como paciente supiera cuál es la ideología del terapeuta o el psicólogo. ¿Vosotros qué pensáis acerca de esto? Un psicólogo
psicóloga tiene que ser sensible al contexto de las personas. Para explicar un problema psicológico o de sufrimiento, no solo hay que aprender de cómo funciona internamente, bueno, pues el estrés, los estados de depresión, que es importante para, bueno, pues intentar reorientar otra vez a la persona, pero cómo se está adaptando a su contexto. Si el contexto no nos está facilitando estados de bienestar o nos está provocando problemas de adaptación, hay que atender a esos contextos. Y ahí es cuando un terapeuta, un psicólogo, tiene que ser sensible al contexto, a qué circunstancias de vida tiene esta persona. Puede acceder o no puede acceder a un dispositivo de ayuda, de atención psicológica, puede cambiar de trabajo fácilmente o no, puede disponer de tiempo libre o no. Claro, todo esto es importantísimo para cuidarse y para hacerse cuidar. Claro. Y aquí estamos hablando de que se abren dos problemas. El problema asistencial, el problema contextual en el que vivimos. En España, por ejemplo, tenemos un 30% de casos de personas con problemas digestivos. Más de una cuarta parte de la población, es decir, más de un 25%, van a tener en algún momento de su vida problemas de salud mental, de ansiedad, depresión. Si no se atienden a tiempo, se cronifican. Aquí estamos hablando de estrés crónico, pero es que también el contexto facilita que se cronifiquen estos problemas. Por tanto, al final van a ser más difícilmente trabajables o van a tener una perspectiva un poco más difícil de mejoría. Y ya que estamos hablando de lo gastrointestinal en este primer programa, también esto mismo aplica a cuestiones con las que se nos bombardea desde las redes sociales. ¿Qué tienes que comer para que tu microbiota esté bien? ¿Cuántas horas de sueño tienes que tener? Pero ahora todo es malo, ¿no? En las Todo redes es malo, sociales. todo O sea, es es como malo, si todo comes es mucha malo. sal, muy malo. Si comes fruta, pero no es ecológica, muy malo. Pero si comes, ¿sabes? Es como que de repente... Y seguramente parte de eso tiene todo el sentido, pero lo tiene completamente encapsulado y parcelado. Claro. Pero claro. no tiene en ningún caso el contexto de la persona. Es que No es- todo el mundo a lo mejor tiene el acceso económico puro y Ujú. duro a comer determinado tipo de alimentos o a hacer otras cosas que son beneficiosas también para tanto el tema gastrointestinal como el tema de salud mental, como pasear, largas caminatas, tiempo de descanso. Entonces, Sí, es como ese contexto hay que tenerlo también presente. tienes que ir al gimnasio 2 horas al día porque el ejercicio es muy bueno, ¿no? Eso es. Las pesas son maravillosas, pero ¿quién tiene la posibilidad de dedicar 2 horas de su día, todos los días o por lo menos 5 veces a la semana, a ir al gimnasio? ¿Quién puede pagar un gimnasio, no? Empezando por ahí. Claro. Es como... Se convierte en un asunto muy complejo, ¿no? Y generalmente quien más dificultades tiene es precisamente la parte de la población más vulnerable. Yo poniéndome ya como actor, digamos, ¿no? Hablando desde este punto de vista, yo sufro de problemas fecales. Sí, de antes de escena, ¿verdad? Antes de escena, querida. porque eso ya lo hemos hablado y ya lo saben ellos. Antes de salir a escena en teatro, yo tengo que ir al baño, o sea, es impepinable, no hay nada que hacer. Y es como una cosa así como de repente, ¿no? Pero aparte no es media hora antes, no, son 5 minutos antes que es como, me muero, y pum, al baño. ¿Qué relación hay entre esto y los nervios? ¿Qué relación hay entre esto y la ansiedad? Lo que no puedes controlar, lo que piensas que no puedes controlar. ¿Qué pasa ahí? Lo que nos ocurre cuando nos enfrentamos a lo que percibimos como un peligro, lo podemos explicar con el modelo animal. Volvemos otra vez a las cebras que no tienen úlcera de Sapolsky. Cuando vamos a usar el modelo animal y vamos a usar, ya que tenemos aquí un animal, vamos a usar a Liro de ejemplo. Muy bien. De pronto Liro está tranquila aquí en casa, viendo pajaritos por la ventana, está feliz. Y a mí se me cae una olla en la cocina. Y se organiza un escándalo fenomenal. De pronto un ruido metálico que ella desconoce, que le asusta. Sí. Ella se pone inmediatamente súper nerviosa. Se pone en tensión y tiene que tomar una decisión. ¿Voy a enfrentarme a esa olla, la ataco porque está mi Peligro supervivencia para en ella. juego, o me pongo a salvo hasta que el peligro pase? Cualquiera de esas dos opciones, para que ella llegue a una resolución, lo que han hecho es poner su curva del estrés al máximo. Han elevado así. Cortisol, ¿no? Eso Hablamos es, de cortisol. Eso vale. es, entre otras cosas, pues cortisol a tope, en ritmo cardíaco acelerado, presión arterial, el cuerpo, bueno, empieza a bombear de una manera distinta. Una vez ella, que está aquí, recordad, está con esa curva súper alta, ha resuelto el conflicto, es decir, me he puesto a salvo, ya no está la olla, ya no tengo peligro, enseguida su cuerpo baja esa curva, se repara. Puede pasar que si el susto es muy grande, ella en ese momento se haga incluso caca, o si otro perro en el parque, o si la cebra, otro perro la ataca, quiero decir, o si la cebra huye del león.
¿Y por qué siempre les pasa? Porque vemos que los perros, los gatos, los animales se hacen piso caca del miedo y porque tú, del susto, de esa olla que se cae, para ti sería ese momento de antes de salir entrar a a escena, escena, ¿no? Porque sí. lo estás percibiendo como un peligro potencial al que le tienes que dar Mi solución. mayor miedo es que se me olvide el texto. Ese es el... Bueno, creo que ese es el gran miedo de todos los actores, ¿no? Ese que es de tu repente te león. quedes en blanco. Ese es el Eso león es. para mí. Eso es, ese es tu león. Pues esto tiene una explicación, y es que cuando hemos puesto en marcha todo este sistema de lucha o huida, el cuerpo se centra en las funciones que son solo vitales para la supervivencia. Ok. Es decir, en poner toda la energía en los músculos, en bombear sangre al corazón, todo lo que no es en ese momento vital para sobrevivir, lo ignora, lo desconecta, lo apaga. Por ejemplo, lo que hablábamos antes del sistema inmunológico, por eso es tan susceptible una persona que tiene estrés crónico de al final tener problemas de defensas. Pero también el sistema gastrointestinal va a vaciar los intestinos, va a vaciar el esfínter. Es muy posible que te hagas pis, te hagas caca de los nervios, porque en ese momento eso no le aporta nada a la supervivencia. Así que la explicación es muy sencilla. Por eso no tiene sentido, ¿no?, que le ocultemos que si estamos nerviosos tenemos que ir al baño. Es algo completamente normal y no supone un problema si conseguimos bajar esa curva. Y ahí viene la clave del asunto del estrés de las personas. Liro tiene miedo a la olla que se cae, la cebra le tiene miedo al león, pero eso se resuelve y su curva vuelve a bajar. ¿Cuál es nuestra curva? Nosotros nos subimos aquí arriba de estrés cuando nos llega la notificación de la hipoteca, cuando nos empezamos a aventurar en el trabajo, que se viene nuestra evaluación mensual, cuando de pronto llega un mensaje de una persona con la que tengo un conflicto. Ya no hacemos así y bajamos y el cuerpo se recupera. La curva sube y luego se queda estable. Cuando Entonces, como actor terminas un trabajo y tienes que esperar a que llegue tu trabajo. claro, estás esperando Es la como- llamada del productor, estás esperando Una la espera- llamada del casero, que Ujú. él está esperando su sueldo, Claro. su renta, tengas tú un papel o no. Claro. Así que la conclusión es completamente normal hacerse caca, pero no es tan normal, que no es tan adaptativo, no es tan bueno para nosotros que no seamos capaces de bajar esa curva del estrés y dejar que nuestro cuerpo se empiece a reparar. Es que funcionamos así, es que somos animales también. Claro. Lo que pasa es que somos animales que han desarrollado una mente fundamentalmente simbólica. Nuestra mente, como tenemos lenguaje, tenemos la capacidad simbólica de evocar. Entonces, tú en esos momentos en que tienes el apretón antes de salir a escena, pues estás diciendo, jolín, es que la última vez no me salió bien el papel, o no salió todo lo fluido que quise, o que me proponía, ¿no? Entonces, tengo esa experiencia, la evoco, me activo y por eso, pues, tienes esa reacción completamente normal de un poquito de amenaza, ¿no? De tu cuerpo se está preparando para tener una exigencia mayor de lo que te habrías propuesto en un principio. O podemos estar aventurando un fracaso. Claro. Esa es la ansiedad anticipatoria, que yo entiendo que, bueno, pues que trabajadores como en tu sector lo soléis tener. Anticipar un fracaso, anticipar que algo no salga bien. Y sobre todo el relacionarnos con ese fracaso. Yo soy este fracaso. Entonces ya me estoy anticipando en un sufrimiento. Cuando intentamos controlar demasiado estas reacciones, le ponemos demasiada importancia y eso termina pues dándole mucha más fuerza. A lo mejor la alternativa que nos proponemos es, frente al control, aceptación. Aceptación que esto es así, aceptación que sé que no me va a ocurrir nada. Sé que esto es normal. Sé que ahora mi cuerpo tiene que transitar esta reacción, sé que no va a ir a más y después pues voy a trabajar, voy a centrarme en la tarea que tengo que desarrollar y me centro en el aquí y el ahora. Esa es la aceptación y de esa forma, siendo más flexibles con esta experiencia, incorporándola como algo normal. Si la incorporamos con flexibilidad, podemos darle un poco la vuelta a la tortilla del control, que es nuestro mayor enemigo. Hay aquí, que lo estaba pensando sobre la marcha, hay un concepto que seguramente también te suene, que es el de evitación. Sí, claro. Y esto, aquí viene una autorrevelación, una historia completamente mía, que vuelve a tener un símil con caca y cuestiones psicológicas. Yo, que tengo tantos problemas digestivos, he empezado a evitar escenarios en los que tengo miedo a que me pase algo vergonzoso, a que de pronto tenga pues una mala reacción a algo que he comido y una diarrea en un sitio público. No me ha pasado nunca. Es horrible, por ejemplo, cuando tienes el estómago así inflado y te empieza a sonar todo, ¿sabes? Y estás de repente en un espacio de concentración donde todo el mundo está en silencio y hay un montón de gente. Claro, pero Sí. fíjate, Qué natural y qué humano es, además. pues Qué a mí tontería, no me ha pasado nunca. Mi mayor miedo es hacerme caca por ahí y no me ha pasado jamás. Pero sin embargo, para mí representa
tanto un miedo que sí he empezado a evitar Ujú. escenarios en los que creo que podría estar difícil que yo tuviera un acceso a un baño o en los que se va a comer algo que en principio no tiene por qué sentarme mal, pero yo anticipo que me puede sentar mal y ya no voy. Y esto ocurre también con los problemas psicológicos, ¿verdad? Ujú. Empezamos a evitar escenarios porque le tenemos miedo a la propia ansiedad. Sí, al final terminamos asociando una cosa con otra, ¿no? Si yo tengo esta reacción, quiere decir que algo va mal. Claro. Entonces, una de dos, o evito hacerlo para que no vaya a peor y se cierre el círculo, ¿no? De, Ujú. ¿ves? Me he demostrado que ha ido mal. Claro, Al final es como una alarma, entonces o la rechazo o evito. Y al final hablamos de lo que se denomina evitación experiencia. Eso es. Evitamos tener experiencias Ok. con tal de no darle rienda suelta al miedo, a la experiencia interna, pues un poquito más desagradable. Y a la caca. A la A caca. la caca, en definitiva. Entonces, a nivel psicológico, en cuestiones de salud mental, ¿qué entendemos como caca? Pues aquí viene una cosa que realmente nos preocupa, porque a lo que le estamos llamando caca, a lo que queremos ocultar es a las emociones, algo Ujú. tan fundamental y que forma parte tanto de nuestra Ujú. cotidianidad como seres humanos, que son las emociones. ¿A qué me refiero? Emociones además que son perfectamente adaptativas. Por ejemplo, el miedo a la tristeza, junto con otras un poco más complejas como la inseguridad, etcétera. Le estamos llamando caca, estamos intentando tapar y que los demás no aprecien algo que identificamos o que nosotros leemos como vulnerable, Ajá. que son las emociones más básicas y que son, como decía, profundamente adaptativas. Me explico. Por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la tristeza, son dos emociones básicas, primarias. El miedo lo que hace es avisarnos de que hay un peligro. Nos redirige nuestra atención hacia una situación potencialmente amenazadora para nosotros sobre la que tenemos que tomar una decisión, que es luchar o huir. Del mismo modo, la tristeza también tiene una función extremadamente adaptativa. ¿Para qué sirve estar triste? Sirve para que nos cuidemos. Sirve para recordarnos que necesitamos tomarnos un rato aparte, un rato de descanso y para algo todavía más importante y más elevado que eso, que es restaurar la cohesión social. Restaurar la cohesión social. Cuando estamos mal, cuando estamos tristes entre otras cosas para que los demás perciban esa tristeza y vengan a cuidarnos. Imagínate lo peligroso que es, lo desadaptativo y lo profundamente perjudicial para la psicología de las personas, que es ocultar eso. Además, hacemos una cosa que también es importante que utilicemos este espacio para decirla, que es que hablamos mal a las emociones. Me explico también. Las dividimos en positivas y negativas. Y no existen emociones positivas y negativas. Más agradables o menos agradables o más desagradables, pero nunca son negativas. Imaginaos a alguien que acaba de perder un familiar y se siente profundamente triste. Se siente triste porque es adaptativo, porque es lo razonable. No sería más positivo en ese caso estar contento, no tendría ningún sentido. No sería congruente, ¿no? Y esto que hacemos de ocultar esas emociones, lo que nos hace es ponernos muy difícil comprenderlas, ser conscientes de ellas y, por tanto, poder regularlas. Y esa es una cuestión fundamental, la regulación emocional. Cuando hablamos en términos psicológicos de la caca es cuando estamos desregulados, cuando perdemos un poquito el norte de cómo nos sentimos, cuando no identificamos cómo nos sentimos y, por lo tanto, no podemos expresar en términos de emociones lo que necesitamos. En esos aspectos estamos desregulados. ¿Cuál es la forma de regularnos de nuevo? Pues precisamente eso, aceptar la experiencia interna, la menos agradable, la más dolorosa, aceptarla como algo que nos habla de qué necesitamos sentir, qué necesitamos transmitir a los demás para, bueno, pues dirigirnos hacia algo, no hacia una mejoría, sino hacia cuestiones de nuestra vida que nos importan. La aceptación para mí es sinónimo de flexibilidad psicológica. Cuanto más aceptamos la experiencia completa de nuestra experiencia vital, humana, más libres somos. Entonces la flexibilidad mental tiene que ver con el estar sano, ¿no? Eso Finalmente. es. La clave es la flexibilidad. Pero entonces aquí me entra una duda y es que últimamente en redes, creo que todo el mundo lo puede ver, hay una cantidad de coach que hablan de ser el mejor, ser exitoso, llegar a la cima, estar siempre pensando en positivo, decretar, manifestar. ¿Qué pasa ahí? Hay un asunto que tiene que ver con una negación de la caca, entonces, ¿no? Efectivamente, sí. Para hablar del coaching, lo primero que tenemos que hacer es entender por qué entra también. Es imposible, lo primero, entiendo que os pasa lo mismo, es imposible huir de esos vídeos, de esos mensajes que se te cuelan entre reels y haciendo scroll sobre psicología positiva,
Y es sencillo comprender por qué entran tan bien, porque están preparados para eso. Utilizan estrategias pues, puras del capitalismo y del marketing para vender un mensaje muy claro, muy rápido y que entra muy fácil. Van además constantemente enfocándose a la meta, no al proceso. Te pretenden vender con unas claves muy sencillas que además hacen una cosa muy tendenciosa, que es que lo que hay de verdad en el coaching está cogido de la psicología y el resto sencillamente no es verdad. Pero sigue entrando muy bien. Por ejemplo, y hacer una cosa, retomando esto que estábamos hablando hace un segundo de las emociones. Estamos diciendo que las emociones son profundamente adaptativas, emociones como el miedo. La mayoría de los títulos de libros de autoayuda y en los que se fundamenta el coaching dicen cosas como no tengas miedo, líbrate del miedo, no tengas tristeza, líbrate de la tristeza. Y lo sustituyen por mensajes muy rápidos, muy positivos, que te repiten constantemente dónde está tu objetivo, los que son las autoafirmaciones positivas. Hay un estudio bastante interesante de una psicóloga alemana que se llama Gabriele Oettingen, que hizo hace un par de décadas, estudiaba el efecto, el impacto que tienen las afirmaciones positivas en los estudiantes recién egresados de la universidad, los recién licenciados. Esos estudiantes a los que se les decían cosas como si quieres, puedes, si te esfuerzas, lo tendrás, Si lo tienes un conseguirás, sueño, lo conseguirás. vea por tus sueños, efectivamente. Pasados 2 años, se comparaban los efectos que habían tenido en su motivación y en su vida esas afirmaciones positivas con otro grupo que no las había recibido. Y observaron que las personas que habían recibido, esos estudiantes que habían recibido esas afirmaciones positivas, tenían menos entrevistas de trabajo, habían tenido menos éxito en la vida de manera objetivable, habían tenido salarios más bajos. ¿Por qué? Porque su motivación se había limitado a repetirse constantemente que lo iban a conseguir, pero no se habían dirigido con actividades, acciones y, pues programando una línea de actuación, ¿no? En la dirección, efectivamente, que les habría llevado al éxito que se planteaban en un principio. O sea que cuidado también, porque repetirse constantemente si quieres puede ser muy, muy pernicioso. Claro, o sea, son mensajes que en un principio dices, joder, son positivos, ¿no? ¿Cómo va a hacer daño algo positivo si está encaminado a metas positivas? Lo que pasa es que, ¿qué entendemos por positivo? Si positivo es, como siempre, negar una parte del proceso que es doloroso, es costoso y que no todo depende de nosotros, pues estás negando una buena parte del proceso que te encamine, pues no hacia el éxito, sino hacia esa flexibilidad que creo que debería ser el objetivo. Ellos establecen el criterio en que el logro es la meta, es el éxito y no el camino, claro. no el aprendizaje, que creo que es lo fundamental. El logro es la meta, es el éxito y no el camino, claro. no el aprendizaje, que creo que es lo fundamental. Además, en el aprendizaje no son solo cuestiones internas. ¿Qué hacen estos mensajes tipo coach? Es dirigir el foco de atención exclusivamente a lo individual y lo privado. Es tú puedes, pero solo tú. Es cuestión tuya, personal, individual, de nadie más. Entonces, si tú no tienes la fuerza de voluntad necesaria o suficiente, es que fracasas en esta tarea. Ese es el aspecto negativo de esta cuestión que a priori parece positiva. ¿Qué pasa si no lo consigo? Tengo que establecer que soy un fracasado, tengo que establecer que no he sido lo suficiente o que no tengo la suficiente fuerza interna, lo que sea eso, para poder llegar a ser como tú. Este es el referente que tenemos de salud mental, el éxito, el logro. Aquí habría que dirigir la mirada, en lugar de lo individual, hacia lo colectivo. Mis logros también son cuestiones contextuales, son cuestiones de adaptación a distintos entornos, ¿no? Y en qué medida soy flexible y me adapto a estos entornos nuevos o no, y aprendo y me regulo. Y la cuestión fundamental también aquí sería variar el foco de lo individual al colectivo, pero también a huir un poco de mensajes simplones, diría yo, demasiado sencillos, muy directos, tú puedes, ¿no? Sino ver las cuestiones como con la complejidad que tienen. Es que en realidad la psicología humana es muy compleja. Si la reducimos a tips muy cortitos, muy simples, estamos simplificando nuestra experiencia y, por lo tanto, pues nuestra vida, ¿no? Hay que ver las cosas siempre desde varios focos, varias perspectivas. Creo que todo suma, la variabilidad suma para explicar, pues nuestro bienestar y nuestro ajuste a la vida cotidiana. Cuestionando en ese caso estos temas de 5 frases para llegar a 5 reglas para no sé cuál. Cuestionar.
No somos una lista de la compra. Exactamente. Eso es, por eso tanto a nivel digestivo como a todo lo demás. No existe salud si no existe salud mental y en relación a lo que comenta Juan, no existe salud mental individual si no hay una verdadera salud mental comunitaria. Pues chicos, con esto entonces damos por terminado este primer podcast hablando sobre nuestro título, sobre lo que significa de la magia a la caca. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. La próxima semana tendremos otro tema súper interesante. Vamos a hablar sobre redes sociales. Creo que a todos nos toca. Así que pues aquí estaremos otra vez con Helen y con Juan y los esperamos conectados. Nos lo podáis. Solira. Aquí nos vemos. Chao.